Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de un sultán del Imperio Otomano que a mi parecer es conocido más en Occidente por ser el padre de Suleimán I el Magnífico. Aunque también fue el sultán que mandó matar a sus propios hijos dejando a su preferido, así Suleimán no tenía problemas al ser sultán. Me refiero al sultán Selim I, apodado el Valiente o el Severo. Este video es apeo de Sandra Minaya, Ismael Sevilla González, José Eduardo Montero Becerro, Juan Pablo Garibaldo y de Alessandro Vélez. Selim nació en Amasya el 10 de octubre de 1470. Su padre era en ese momento el príncipe Bayaceto, que en 1481 se convertiría en el sultán Bayaceto II, y su madre una de las consortes llamada Gulbahar Hatun. Selim tuvo varios medios hermanos y medias hermanas, pero quienes no van a importar serán los príncipes Ahmed y Korkut. Selim tendría una gran altura, brazos anchos y se dejaría un gran bigote. Selim aprendería árabe y persa, pero lo que más amaría sería el arte de la guerra, por lo que se convertiría en un gran estratega. De hecho, a medida que crecía, los soldados y los genízaros lo tenían en una gran alta estima. En cambio, sus hermanos, Korkut, amaba el arte, la ciencia y la literatura y no quería saber nada de la guerra. Su otro hermano Ahmed le gustaba la guerra y tendría el apoyo de los nobles otomanos, pero no de los genízaros. A Selim también le gustaba la literatura e incluso durante su vida escribiría poemas con el seudónimo de Selimi. Bayaceto, viendo esas diferencias, ni bien ascendió al trono en 1481, decidió ya mandarlos como gobernadores a provincias lejanas. Selim fue a Trebisonda, Korkut a Antalya y Ahmed a Amasya. Selim como gobernador fue ganando más experiencia y ganó ciudades en Georgia, obteniendo así más apoyo de los genízaros. Y como gobernador estuvo casi 30 años. Selim tuvo varias consortes, las más conocidas, Ayse Hafsa Sultán, con quien tuvo a Suleimán y a varias hijas. También otra consorte, Ayse Hatun, y otras consortes de las que desconocemos sus nombres. En total, Selim tuvo 5 hijos varones y por lo menos 10 hijas. Para 1510, ya Bayaceto II era un hombre mayor y se rumoreaba que quería dejar el sultanato a su hijo Ahmed. Para los que no saben, la costumbre desde Ahmed II era que al ascender a algún príncipe, este como sultán, para evitar revueltas, debía asesinar a sus hermanos y sobrinos. Selim, que era el príncipe que estaba más lejos de Constantinopla, obviamente sabía lo que le esperaba si Ahmed ascendía. Así que lo primero que hizo fue pedirle a su padre que lo nombrara gobernador en alguna provincia europea, más precisamente en Rumelia, en los Balcanes, a lo que Bayaceto le negó. Selim entonces decidió ir con un ejército hacia los Balcanes, teniendo el apoyo de su suegro, el Khan de Crimea. Mientras tanto, su hermano Korkut también partió hacia Manisa sin el permiso de Bayaceto, aunque él no tenía demasiado apoyo. Ahmed, a todo esto, pidió permiso a Bayaceto para matar a sus hermanos, pero Bayaceto se lo negó. Bayaceto partió hacia los Balcanes también con un ejército y al llegar, la orden de Selim era de no atacar a menos que el ejército de Bayaceto lo hiciera. Al final, llegaron a un acuerdo que Bayaceto no elegiría a ningún príncipe y que Selim era gobernador de Smederevo, actualmente en Serbia. Selim, yendo para Smederevo, se enteró que al final su padre se retractó de este acuerdo. No se sabe si fue por presión de Ahmed, que tenía un ejército a la puerta de Constantinopla. La cuestión, que Bayaceto mandó un ejército que se enfrentó con el de Selim, muriendo el gran visir. Mientras tanto, Ahmed, en vez de seguirle los pasos a Selim, decidió retirarse a Amasya, siendo un gran error ya que la confianza de su ejército disminuyó. Luego de la muerte del gran visir, Bayaceto decidió retirarse y que fuera su sucesor Ahmed con el respaldo de los eruditos y nobles, pero los genízaros se rebelaron. Al escuchar esto Selim fue para Corfú,
casi al lado de Constantinopla. Hubo una batalla en agosto de 1511, donde Selim perdió y pudo escapar hacia Crimea. Ahmed, que en principio iba a Amasya, decidió declararse sultán de Anatolia y atacó la provincia de Konya, cuyo gobernador era uno de sus sobrinos de uno de sus hermanos muertos. Bayaceto le pidió que vaya a Amasya, pero Ahmed no le hizo caso, así que se convirtió, al igual que Selim, en rebelde. Selim consiguió un gran ejército, aparte de tener a los jenízaros de su parte. Bayaceto, que ya estaba cansado, decidió abdicar y dejó el sultanato a Selim, convirtiéndose el 24 de abril de 1512 en Selim I. Luego, Bayaceto partiría de Mótica para descansar de todo, pero moriría el 26 de mayo de ese mismo año. Se discute mucho sobre su muerte, si fue por muerte natural o incluso si Selim lo mandó envenenar por miedo a que quisiera obtener nuevamente el trono. Ahora estaba el tema de los hermanos de Selim. Korkut no peleó por el trono y aceptó a Selim como sultán, pero igualmente Selim lo mandó a estrangular. En cuanto a Ahmed, controló una parte de Anatolia, pero los ejércitos se encontrarían en abril de 1513, donde gana Selim. Ahmed es capturado y luego estrangulado. Y a todo esto Selim ya había mandado a matar a todos sus sobrinos y a los nobles que no le habían sido leales. Ahora Selim ya no tenía más adversarios, vinieron muchos embajadores para rendir honores al nuevo sultán y logró acuerdo de paz con los estados europeos. Pero sí tenía como objetivo derrotar el imperio safávida, que no solo apoyó a su hermano Ahmed, sino que desde que era gobernador en Trebisonda, vio cómo crecía y sabía que debía sacarlo del medio, sobre todo por temas de religión entre sunitas y chiitas. Su otro objetivo era derrotar a los mamelucos de Egipto, que como el imperio safávida, estuvo a favor en su momento del príncipe Ahmed. El Shah del imperio safávida, que había enviado un embajador al imperio otomano, y como Selim no lo recibió, sabía que la guerra se aproximaba. Entonces el Shah buscó una alianza con los mamelucos de Egipto, Selim se enteró, y mandó emisarios a Egipto para buscar apoyo. Y aunque no lo logró, sí pudo lograr que los mamelucos se mantuvieran neutrales. Para marzo de 1514, Selim parte con un gran ejército hacia el imperio safávida, dejando como gobernador de Constantinopla a su hijo Suleimán. En esta parte me gustaría hacer una aclaración en cuanto a los otros hijos de Selim, ya que en 1514 fallecieron, aunque se dice que fue el mismo Selim que los mandó a ejecutar para que su preferido Suleimán no tuviera problemas al ascender, tal vez pensando que moriría en batalla. Luego, también quedaba un hijo vivo llamado Ubeis, pero que años antes, cuando la consorte de Selim estaba embarazada, fue exiliada y luego se casó con un noble que tomó a Ubeis como hijo propio. En mi canal, cualquier cosa ya tengo la biografía de Ubeis. Selim, al llegar a la frontera, sus espías le cuentan que el Shah no tenía intención de luchar, sino que como se acercaba el frío, el Shah retrasaría la batalla para que llegase el invierno y muriesen los soldados otomanos. La cuestión que Selim se apresuró y en agosto de 1514 se confrontaron. Los otomanos ganaron, el Shah escapó y todos los apresados fueron ejecutados por orden de Selim, poniendo sus cráneos como una pirámide en el lugar de la batalla. De hecho, Selim se ganó el apodo del Valiente para los otomanos y el Terrible para sus enemigos. El 15 de septiembre, llegó a la capital del imperio safávida y recogió el tesoro, y mientras tanto perseguía al Shah, pero encontró oposición y habían quemado los campos y todos los suministros. Así que Selim dejó la ciudad y se retiró a Amasya a esperar a que pase el frío, y en primavera volvió y construyó fortalezas, dejando soldados para que siguieran conquistando ciudades, volviendo él a Constantinopla. Ni bien llegó, dio la orden de matar a comandantes y jenízaros que en batalla habían huido. El ejército que dejó en las fortalezas conquistaron 23 ciudades y se logró que tribus que seguían perteneciendo al imperio safávida se hicieran leales al imperio otomano. Así que ya habiendo ganado el imperio safávida, se puso como objetivo a los mamelucos de Egipto. No solo era el tema de las fronteras, sino como dije que ayudaron al príncipe Ahmed y que en su momento se habían aliado con el imperio safávida,
sino que también estaba el tema de la religión, ya que Selim quería gobernar la Meca y Medina. Selim, como primera medida, conquista la zona del Levante, actualmente parte de Siria, Líbano, toda esa parte. Esto fue en agosto de 1516. Luego cruzarían el desierto de Sinaí, llegando a El Cairo. En enero de 1517 sería la batalla donde por poco Selim muere. El sultán mameluco huye y a los pocos días Selim entra a la ciudad y se termina el sultanato mameluco de Egipto, aunque el sultán haría incursiones pero sin resultados. Hasta que en donde le habían dado asilo, se lo informaron a Selim, que lo apresó y lo mandó a ejecutar en abril. También para ese momento, Selim sería nombrado califa. Ahora el tema venía con los portugueses, ya que hacían incursiones para lograr destruir el comercio marítimo de Egipto, ahora un estado otomano. El Imperio Otomano produjo varias bajas a los portugueses y en esta época aparecería en acción el comandante Barbarroja, que estaba bajo el mando del Imperio Otomano, logrando conquistar Argelia. Para septiembre de 1517, Selim parte a Constantinopla, llegando en julio de 1518. A partir de ahí, hizo una gran reforma militar, sobre todo por lo sucedido con los jenízaros tiempo antes. También, debido a los portugueses, hizo una gran reforma marítima, creó puertos navales y mandó a construir más buques y puertos. En cuanto a urbanización, como prácticamente se la pasaba de batalla en batalla, no hizo mucho, aunque sea algunas escuelas y mezquitas en donde conquistaba. Sí, en Constantinopla se estaba construyendo una mezquita con su nombre. Lo próximo que quería hacer Selim era conquistar la isla de Rodas en manos de Venecia y, según datos, se estaba preparando una campaña contra Hungría y de nuevo contra el Imperio Safávida. En 1520, Selim estaba yendo hacia Edirne, pero empezó con dolores muy fuertes. Muchos dicen que tenía cáncer de piel y otros antrax debido a inhalar el olor de los cuerpos muertos y a la exposición al sol durante varios años. Otros pocos que fue envenenado por su propio médico. La cuestión que decidió seguir hacia Edirne para preparar el ataque a la isla de Rodas, pero no llegaría ya que fallece el 22 de septiembre de 1520 a los 49 años. Luego se le informó solamente a su hijo Suleimán, que llegó a Constantinopla el 29 y el 30 llegaría el cuerpo de Selim, siendo enterrado en su mezquita. Selim dejó un imperio con una gran extensión y una muy buena economía que ayudaría a su hijo Suleimán a continuar con su legado. En su corto sultanato de casi 8 años, logró anexionar territorios que muchos sultanes en más tiempo no fueron capaces de hacer. Y esto como opinión personal, Selim supo que si no derrocaba a su padre, seguramente sería estrangulado como dictaba la ley de fratricidio. Bueno, amigos y amigas, me gustaría saber qué opinan de este sultán, y si les gustó el video, no se olviden su like y de compartirlo. Y si desean alguna biografía, solo me tienen que dejar un comentario. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.